Bueno, a esta hora saludamos con Patricio Donoso, asambleísta de la Alianza Creo Suma. Muy buenos días, Patricio, bienvenido a nuestro programa. Bueno, usted está nominado ya para integrar el CAL como miembro de una de las bancadas de oposición, la más grande. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Está confirmada esta nominación? Muchísimas gracias, Janet. Saludo a los televidentes de Teleamazonas. En efecto, el día de ayer, el bloque legislativo al cual me pertenezco, la Alianza Creo Suma, ha tenido la gentileza y la generosidad de nominarme para ocupar ese puesto en el Consejo Administrativo de la legislatura CAL. El día de hoy, Dios mediante, he de ser postulado a la misma en la sesión que hemos sido convocados y también espero ser elegido y cumplir con las tareas que se me encarguen. ¿Existe algún riesgo de que eso no suceda, toda vez que no ha sido muy fácil la negociación con la gente de Alianza País? Bueno, no ha habido negociación con la gente de Alianza País. Lo que he escuchado, inclusive en este medio, es opiniones generosas de actores del oficialismo, lo que yo lo tomo como un acto de respeto a mi posición política. Soy un legislador de oposición, no tengo enemigos, tengo rivales políticos, Janet, y en esa virtud me imagino que algunos miembros del oficialismo han decantado su voluntad de votar por mí. Sin embargo, soy postulado por el movimiento Creo en alianza con Suma y Podemos, Juntos Podemos, de tal manera que en esa virtud tengo la confianza de que seré designado hoy vocal del CAL, representando a la primera fuerza política de oposición. Ahora, ¿cuál debería ser el papel de aquí en adelante del CAL? ¿Por qué es tan importante integrarlo? ¿Cuál es su interés? ¿Cuáles serán las propuestas que usted llevará a esta comisión? Lo dije ya en alguna medida en la presentación del día domingo, en mi intervención, y estará referida al respeto que merece el legislador cuando presenta un proyecto de ley. Porque hemos visto en la asamblea que acaba de concluir que funciona algo que no es prudente. Aquello de que el proponente de un proyecto de ley, legislador, tiene menos opciones de incluir sus temas o de inclusive argumentar su proyecto que el ponente. Explico a la opinión pública lo que es esto de ponente. Ponente es un legislador que se convierte en amo, dueño y señor de la ley e inclusive en segundo debate, Janet, y opinión pública, puede meter o sacar, incluir o quitar cualquier punto, cualquier artículo a su sola decisión. Y una ley, en vez de ser promulgada, como dice la Constitución, por el plenario legislativo, con el aporte de la comisión especializada correspondiente, se torna en una decisión de una sola persona por el, entre comillas, mérito de ser ponente, quitándole al proponente, es decir, aquel que ideó un proyecto de ley, el establecer las pautas de un proyecto aprobado. Por eso se llama parlamento, porque hay que parlamentar. Y en ese juego natural y democrático de parlamentar, ¿cómo le vamos a quitar la posibilidad al proponente de decir su verdad con respecto a su iniciativa? Esto en cuanto a las iniciativas que provienen de los legisladores. Yo en el CAL estableceré o pediré pues ese respeto que merece cualquier legislador de cualquier bancada, porque por ello, Janet, fue elegido democráticamente por el pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿qué pasará con, para también que no se repita esto que sucedió en estos 10 años, que el presidente de la República era el principal proponente y casi que el ponente? Solamente le faltaba ir a ser el ponente de las leyes en la Asamblea Nacional, que finalmente eran aprobadas tal y cual como él las proponía. ¿Cómo hacer que la Asamblea Nacional recupere su posición, su dignidad frente a la tarea de proponer leyes para el Ecuador? Yo visualizo una asamblea mucho más equilibrada inclusive desde el factor numérico. En todo parlamento del mundo siempre existe una mayoría, pero también siempre existe una mayoría de oposición, una primera mayoría de oposición, que en este caso es la Alianza de la Unidad por el Cambio, Creo Suma. Y en ese accionar democrático hemos de bregar los legisladores para que las iniciativas legislativas tengan cumplida vigencia en el debate legislativo y se promulguen buenas leyes. Más allá de que, por supuesto, el presidente de la República siempre tiene la capacidad de remitir proyectos de ley, pero no está bien que solamente se apruebe aquello que viene de Carondelet. Por eso hago mención a que veo un parlamento mucho más equilibrado. En el fondo, lo que quiere el pueblo ecuatoriano es que los legisladores cumplamos
cumplamos con aquello que ofertamos en campaña y por eso dieron su voto por nosotros. Por tanto, la iniciativa legislativa será, en mi accionar en el CAL, si esta tarde soy designado, el frente natural de acción en favor de quienes, de los colegas legisladores, de cualquier bancada que tengan iniciativas de leyes. Lo democrático es tratar de convencerle al del frente de las bondades de mis proyectos y receptar democráticamente las iniciativas de los del frente que deberán tratar de convencerme a mí de las bondades de sus proyectos. Ese cruce de opiniones, ese cruce es lo que se llama parlamentar. Por eso es que yo prefiero llamarle parlamento, legislatura, antes que asamblea. ¿Qué es lo que está pasando dentro? ¿Cuáles son las movidas que usted pues, ve dentro de la Asamblea Nacional? Toda vez que primero teníamos un bloque que se preveía que pueda ser grande, importante de oposición y ahora ya se está fragmentando. Digamos, tenemos este grupo de minorías que reúne a 13 asambleístas y que también reclaman un lugar en el CAL y en otras comisiones. ¿Usted lo ve como un problema o como una evolución natural de la política? Evolución natural por lo siguiente. El movimiento oficialista, tanto los de Alianza País cuanto los aliados, tienen 74 votos, 5 más que la mayoría, que no es mayoría calificada ni para cambiar la Constitución y hacer reformas, ni para aprobar, Janet, leyes de orden orgánico, ni siquiera para reformarlas. Una segunda mayoría, que somos nosotros, la primera fuerza política de oposición, con más de 30 legisladores. Luego está el Partido Social Cristiano, que tiene 15, y luego viene un grupo de asambleístas de diferentes partidos o movimientos, inclusive algunos únicos, unos de 2, otros de 3, que se han conjuntado, con todo derecho por supuesto, porque ese es el accionar democrático, y tienen, me parece, un número de 14. Pero no me preocupa, en relación a su pregunta directa, Janet, porque de hecho nosotros somos la primera fuerza política de oposición, y hemos de hacer valer democráticamente, con respeto y frontalidad, los deberes y atribuciones que tenemos los legisladores de oposición. ¿Cuáles son los proyectos que usted llevará en primera instancia al CAL, toda vez que dice pues, que ahora hay que cumplir lo que se ofreció en campaña electoral? La primera, voy a proponer un cambio sustancial de la absurda ley de comunicación. Es tan absurda esa ley de comunicación que castiga a los medios, independientes por supuesto, libres, no solamente por lo que publican o dicen, sino que se comete el absurdo de castigar a un medio por lo que no ha dicho, por lo que no ha publicado. Yo ponía el domingo el siguiente ejemplo. La revista Vistazo tituló ¿Por qué no cae Maduro? Y hace un análisis de este tema. Me pregunto, ¿los medios controlados por el gobierno han replicado lo que dice la revista Vistazo? Si el día de mañana, puse también aquel ejemplo, un periódico en Italia habla cosas negativas, por ejemplo, del presidente de la Asamblea, no puede ser posible que acá los medios de comunicación tengan que replicar aquello. Es que es un absurdo. Y daba la siguiente analogía. Si Ripley resucitase, se vuelve a morir cuando se ve la barbaridad de una ley en que una persona castiga como él quiere a quien castiga. Yo recuerdo el titular aquel que decía, tal vez usted, acuciosa periodista como es Janet, también recuerde, que decía, SECOM, en el caso SECOM, falla a favor de la SECOM. Parece un trabalenguas, pero fue verdad. La SECOM, en el caso SECOM, falla a favor de la SECOM. Absurdo de todos los absurdos. ¿Y aquello de qué? Porque no se hizo una cobertura en relación a algún alcalde en su informe, fue castigado un medio de comunicación. Es que es una barbaridad. Mire, yo no me he enterado de las trafacías de Vladimiro Montesinos o del caso Watergate, hablando internacionalmente, porque me contó un vecino, un amigo o un hermano, sino porque me contaron ustedes, la prensa libre. Yo no me enteré del caso Tragacheques porque me contó el que vive al lado mío. No, me enteré porque una prensa libre e investigativa tiene la posibilidad de decirle a la opinión pública la verdad de lo que está pasando. Hay una frase muy importante, aquella que mencionó en su momento Guillermo Lasso. El mejor aliado de un gobierno honesto es una prensa libre e investigativa. Yo voy a proponer un cambio sustancial a esta ley, inclusive sé que Lenín Moreno algo mencionó al respecto, pero yo tendré esa iniciativa. Siguiente pregunta, que el presidente Moreno pues ya también anticipó que es una ley que habría que revisar, no ha anticipado en qué aspectos habría que revisar, y en algún momento también mencionó pues que también observaría el papel de la Superintendencia de Comunicaciones. Habría que ver si nombra a alguien allí o qué es lo que sucede. Pero, ¿cuál sería la mecánica para reformar esa ley que en algún momento se dijo que está atada a una consulta popular y que no
no se puede cambiar. Es un absurdo que la línea editorial de un medio de comunicación sea coartada a gusto del poder público, porque eso significa sometimiento. Eso significa que en la práctica, sobre todo medios de comunicación pequeños, pues se retrotraen de hacer comentarios que puedan disgustar al poder público. La vida es cambiante, la política es cambiante. Está bien ser gobierno, ser oposición, respetando al otro y haciéndose respetar. Pero en un país en el cual no se puede comentar algo que disguste al poder, sea cual fuere, es un absurdo. Es darle, y no un maltrato a los periodistas, Janet, sino a la opinión pública, a la gente. Es que la comunicación, y hay un error muy serio que se cometió en las últimas reformas o enmiendas a la Constitución, la comunicación es un derecho humano, no un servicio público como se lo estableció el 3 de diciembre del año 2015. Un servicio público como que fuese agua potable, luz eléctrica o alcantarillado. No, Janet. Y esa es de las peores barbaridades que se cometieron. La comunicación es un derecho humano de los ciudadanos, no solamente de los periodistas. Y habría que evaluar qué ha pasado con la comunicación, si realmente ha mejorado en estos 10 años o qué es lo que ustedes ven a través de los medios de comunicación, donde ya no hay programas de investigación, donde ya no se puede hacer investigación porque no hay acceso libre a la información. ¿Y por qué? Pues hay autocensura, que es el peor cáncer que le puede caer a un periodista o a un medio de comunicación, el tener que autocensurarse por temor a las represalias o a las reacciones de las autoridades. Así es. ¿Cuál sería otro tema que habría que llevar? La ley de emprendedores, la ley de vendedores urbanos, que lo presentamos en su momento, aquel referido a los 3, 4 millones de ecuatorianos que deambulan por calles y plazas del país vendiendo pequeños artículos, chicles, caramelos, cigarrillos, y que muchas veces su mercadería pequeña es incautada. Ese maltrato no está bien. Y presentamos un proyecto de ley a fin de que la pobreza, Janet, no se la oculta, se la debe combatir y darle la dignidad al ser humano, y empezando por aquel sacrificado ecuatoriano que trabaja todos los días, sol a sol, con lluvia, como fuese, vendiendo sus pequeños productos para llevar algo de comida a su hogar. La ley del empleo juvenil. Yo presenté la ley a favor de los cuerpos de bomberos del Ecuador a que tengan certeza en sus exiguos presupuestos para poder atenuar incendios y otros avatares. Ya fue tratado en primera, espero, Dios mediante, y con el apoyo popular he sido reelegido, y espero que esta nueva legislatura lo apruebe en segundo debate. Una ley referente al tránsito también. Y los temas de los impuestos. ¿A qué me refiero? La Constitución establece que la iniciativa, en cuanto a tributos, la tiene el Ejecutivo. Por supuesto que sí. Pero he de exhortar desde mi posición de legislador que se elimine, por ejemplo, la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta, que hace que muchas empresas pequeñas o medianas paguen impuesto aun cuando han perdido, aun cuando han quebrado, Janel. ¿Y quién reclamará? Con todo respeto digo esta frase, con todo respeto, lagarto que traga no vomita. Otra, no podemos seguir estableciendo impuesto a la compraventa de vehículos usados, cuando el pequeño agricultor, y yo fui presidente de la Cámara de Agricultura en su momento, tiene la ilusión de comprar una camioneta usada para poder sacar el producto de su trabajo a los mercados. Hemos de eliminar en la ley de tránsito el absurdo que significa que un conductor en este país tenga 3 sanciones por una sola infracción: multa, prisión y pérdida de puntos. Esas cosas tienen que ser revisadas. La ley de minería también, que en su momento presenté, he de activar. Patricio, una de las principales propuestas de Guillermo Lasso durante su campaña presidencial, y también de Lenín Moreno durante su campaña presidencial, fue generar empleo. Uno dijo 1 millón de empleos, el otro dijo 800,000 empleos por lo bajo, y entre ellos 300 y pico mil para los jóvenes. ¿Cómo hacerse? Digamos, es una idea que está planteada, claro. Es la misma idea de ambas bancadas, de ambos lados. ¿Cómo hacer la realidad? Porque eso es lo que principalmente preocupa ahorita a los ecuatorianos, y queremos ver que cumplan. 6 de cada 10 ecuatorianos está desempleado, subempleado o vive en la informalidad. ¿Cómo activar el empleo? A través de la inversión. ¿Cómo activar la inversión? A través de la seguridad jurídica. No podemos hacer 20 reformas tributarias en 10 años. No podemos cambiar las reglas del juego todos los días, porque el inversionista, al ver la inseguridad jurídica que hay en el Ecuador, le golpea la espalda al piloto y le dice: oiga, siga nomás camino a Colombia, siga nomás camino al Perú, siga nomás camino a Chile. Tenemos que atraer la inversión extranjera a través de seguridad jurídica, a través de tratados internacionales. Estuvo bien, un poco tarde, pero estuvo bien el suscribir un acuerdo de multipartes con la Unión Europea, pero con los Estados Unidos tenemos que hacerlo. Mire, Guillermo Lasso decía en su momento que colombianos y peruanos ya tienen un tratado
bilateral, un TLC con los Estados Unidos. El Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un tratado comercial con los Estados Unidos. Hasta el comandante Ortega de Nicaragua tiene un tratado comercial con los Estados Unidos. Tenemos que sumarnos, adherirnos a ese tratado, porque es la única forma de poder vender nuestros productos del sacrificado trabajo de los ecuatorianos y a retorno recibir esos rectangulitos verdes que se llaman dólares. Solo así se genera empleo productivo, riqueza para ser repartida y dignidad para el ecuatoriano. Debemos hablar con el este asiático, no préstamos con China, una negociación con China, un tratado de respeto. Un último ejemplo, la flor ecuatoriana, Janet, es mejor que la colombiana, pero los colombianos venden más porque tienen un tratado bilateral, porque ellos no tienen que pagar el 6.8% de arancel en la entrada de su producto, la flor en este caso, a los mercados internacionales, sobre todo a los dos mercados más importantes del planeta Tierra, la Unión Europea y la Unión Americana. Algunas de las tareas pendientes para la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional que empieza ya sus funciones. Se nos quedan algunos temas, pero pues ahora viene Luis Fernando Torres, también de la oposición, con quien seguiremos conversando sobre esos y otros temas en esta mañana. Como lo repito, al inicio de este programa lo dije, invitamos con la idea de ser equilibrados, de poder tener ambas visiones sobre lo que debe hacer la Asamblea Nacional, a asambleístas de Alianza País para que vengan a defender su punto de vista. Lamentablemente no quisieron aceptar la entrevista, así que, pues Patricio, ni modo de malas, le tocó a usted solito. Muchísimas gracias, estoy siempre a las órdenes. Muy gentil. Gracias, Patricio.